En principio, hablar de personas con condiciones del espectro autista es lo que actualmente se está hablando. Como vos decís, tuvieron durante el transcurso del tiempo muchísimos nombres. Al principio se llamaba trastorno generalizado del desarrollo, también se lo conoce como trastorno autista. Hoy en día se habla de trastorno del espectro autista o más comúnmente se empieza a hablar de condiciones del espectro autista y engloba a personas que tienen dos características. La primera característica habla de una dificultad en la interacción y en la comunicación. Y la segunda dificultad hablaría sobre lo que es el comportamiento o las conductas que son repetitivas y estereotipadas. Esto implica que las personas que cursan con estas dos características pueden tener síntomas súper heterogéneos que van desde, por ejemplo, a nivel intelectual, desde retrasos desde retrasos cognitivos hasta personas con un nivel intelectual mejor que el promedio. En el lenguaje, que era otra de las características que también se hablaba, estamos hablando de personas que pueden no tener lenguaje, como pueden tener un lenguaje muy fluido, verborragia. También hablamos de personas que pueden tener ecolalias, que son esto de repetir lo que está diciendo la otra persona. Y también hablamos de heterogeneidad cuando nos referimos a la cantidad de apoyos que necesita cada persona. Nosotros hablamos de niños o de personas porque bueno, generalmente se empezaba a trabajar con niños, pero hoy en día esos niños van creciendo y llegan a la universidad y son adultos, así que bueno, es bastante amplio el espectro, digamos. Fundamentalmente lo que apunta el 2 de abril es tomar conciencia y conocer cuáles son los parámetros que tenemos que estar atentos o las señales de alarma para poder detectar tempranamente a las personas con estas condiciones. Lo importante de la detección es que después de esto va a derivar en un sistema de apoyos o de ayudas para poder promover mejor calidad de vida en estos niños y también para trabajar sobre su pronóstico. Está comprobado que las personas que empiezan antes tratamientos cursan con un mejor pronóstico, mayor independencia y aparte también ayuda a la familia, porque vos imaginate que es una familia que está con una angustia de que algo está pasando, de que no sabe a qué profesional acudir. Entonces son muchas cosas las que ayuda esto de encontrar el profesional o el equipo de profesionales que puedan detectar estas características. Sí, muchas veces desconocemos que los niños tienen, no todos y no en todos los casos, pero situaciones de conductas disruptivas, llamamos a estos berrinches que aparecen a veces por algún estímulo que a ellos les llamó la atención y que a veces no los podemos manejar y no lo podemos prever para que no ocurra. Cuando ocurren en la sociedad a veces generan angustia en el entorno y lo ideal es siempre acudir al adulto que está con ellos y consultarles si necesitan ayuda, pero lo ideal es no interferir. Los niños con estas características tienen hipersensibilidad a ruidos, a cuestiones visuales, a todo lo que tiene que ver con los sentidos y digamos, eso puede afectarlos y no sabemos de qué manera. No todos, como te dije, pero hay muchos niños que tienen hipersensibilidad a los ruidos y que sufren y padecen esto. Y la idea es que tienen los mismos derechos que otras personas a ser felices, entonces bueno, buscamos que las personas puedan entender qué le pasa al otro, ponerse en el lugar del otro. Es correcto hablar de discapacidad en el caso del autismo, lo contemplan las obras sociales, son tratamientos muy largos y muchas veces los pacientes requieren de muchos apoyos. Al ser tan heterogéneo el espectro, uno como te decía al principio, va de apoyos mínimos a apoyos múltiples, desde fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapista ocupacional. A veces son terapias que tienen 2 o 3 veces por semana cada uno. Entonces son niños que al requerir tantos apoyos necesita esta familia, obviamente que lo contemple la obra social. En cualquier momento de la vida de una persona, yo creo que los papás necesitan hacer un proceso de aceptación para, digamos, aceptar o para poder ayudar. En realidad lo que importa es que puedan ayudar.
Pero también está la otra cara, que es los papás que no saben a dónde ir, a dónde acudir, a qué profesional, o fueron a un profesional y el profesional minimizó la situación. Entonces hay que estar atento a determinadas señales de alarma, que uno puede verlas desde muy chiquitos, desde antes de los 2 años, nosotros ya podemos estar prestando atención a determinadas situaciones. Por ejemplo, a los 6 meses un nene que no sonríe, a los 18 meses un nene que no señala. Entonces esas son pautas, hay varias más, digamos, un nene que a los 2 años no pueda formar una frase con 2 palabras. Son características que nos van a ir diciendo, bueno, a ver, acá hay que prestar atención, si no, no es un diagnóstico. Un diagnóstico necesita un equipo de profesionales, pero si a los papás algo les llamó la atención, o a veces viene un vecino o alguien del entorno y te dice, che, fíjate que no dice la palabra. Entonces ahí es cuando el papá empieza a indagar y a fijarse, o le preguntan al pediatra, o le pueden preguntar a un psicólogo o a alguien, algún profesional que tenga conocimiento sobre temprana edad. ¿Sí? Eso es lo importante, que tengan el acceso a alguien que lo consulte si esto les angustió. Y después el recorrido a veces es muy largo, hasta que logran dar con el diagnóstico en sí. Y después, bueno, una vez que tienen el diagnóstico ya empieza toda la etapa de tratamientos. En algunos casos es complejo y en otros la inserción, digamos, depende a veces también del contexto y de lo que cada familia quiera, necesite. Uno va adecuando, digamos, a las necesidades y a la demanda de la familia. Muchas veces las escuelas son súper permeables y los compañeritos también, entonces, o las escuelas o los clubes, digamos, es una persona que va a estar inserta en cualquier ámbito donde nosotros estuvimos, entonces, digamos, hay que abrir el panorama para que pueda ser feliz en todos esos lugares. Y el acompañamiento familiar de los compañeros, de los profesores, de los maestros, siempre es fundamental. Hoy en día hay mucha más apertura y tanto los docentes como los padres colaboran un montón, pero bueno, es un trabajo de todos los días, porque bueno, justamente una de las características es que a los chicos a veces no les interesa el contacto social o no saben cómo hacerlo y lo hacen mal, entonces siempre hay que trabajar semanalmente, a veces con la familia, como para que esta interacción con el otro sea saludable para las dos partes.